Muy buenas noches. Feliz año. No la hemos visto porque esta es la primera tertulia del año. El doctor Guillermo Henao, que es el coordinador de esta tertulia, tuvo una dificultad de último momento, entonces me pidió el favor de que hiciera la presentación. La próxima tertulia, una vez la anunciamos, hay un evento internacional contra el muro de múltiples poetas de todas partes del mundo. Los amigos de Prometeo, el Festival Internacional de la Poesía, nos propusieron que participáramos. Incluso la participación iba a ser el día de hoy. Y les dijimos que no podíamos, porque ya teníamos un compromiso con anterioridad adquirido por uno de nuestros conferencistas, un tema ya asignado y acordado desde el año pasado. Pero ese evento contra el grupo de poetas lo vamos a hacer en un mes. Tendremos aquí varios poetas médicos. Desde ya estamos invitando a otras personas, ojalá de la salud, para que se presenten aquí y hagamos un evento de poesía. El propio doctor Guillermo Henao, usted sabe, el que lee el periódico Momento Médico, que es uno de nuestros poetas, y varios, la doctora Marta Inés Venus, el doctor Jaime Vélez, y varios dentro del grupo de los médicos, que son, además de literatos, poetas, Félix Rolando es poeta, ¿no? Es escritor. La tertulia que tenemos nosotros, en el taller de escritores, mejor si hay un grupo de poetas médicos que estamos invitando. Entonces la próxima va a ser sobre poesía y el muro. En el día de hoy tenemos al doctor Vladimir Tobón, conocido obviamente por ustedes porque es uno de nuestros conferencistas. Él es miembro honorario de la Asociación de Profesores Jubilados de la Universidad de Antioquia, APROJUDEA, entonces es coordinador cultural. Esta tertulia se hace en alianza con APROJUDEA. Es decir, tenemos un convenio y hacemos la tertulia en conjunto. Él es compositor, cantante e integrante del dueto Reflejos. El título de la tertulia es Instrumentos musicales de la historia. Esa va a ser la tertulia del día de hoy. La estamos transmitiendo en directo por Facebook, Twitter, todas las redes sociales. Renovamos la página. Si ustedes quieren indicar cualquiera de las tertulias culturales que hemos realizado durante toda la historia, la van a encontrar allí en la página, sea musical, sea literaria, de cualquier tipo. Ahí está en nuestra página, en el archivo. Bienvenido, doctor Vladimir. Este auditorio es suyo y muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches para todos y muchísimas gracias por su asistencia. El tema que hoy nos ocupa es un tema muy interesante, apasionante además, pero difícil de manejar en el sentido de que resumir en tan poquito tiempo tanta historia de los instrumentos musicales que son tan viejos como el mismo ser humano es muy difícil. Y empiezo por una pregunta muy sencilla. Muy sencilla. ¿Cuántos instrumentos hay conmigo aquí hoy? Sí. ¿Quién quiere responder? ¿Cuántos instrumentos hay conmigo? Todos somos Muy bien, todos somos instrumentos. El primer instrumento somos nosotros mismos. Nosotros cantamos, silbamos,
podemos palmotear, podemos dar pasos, podemos movernos, eso también es lúdica, es importante. Ya pudieron ver allí en la primera parte que el ser humano se ha rebuscado de alguna manera en su afán de buscar cosas, en esa inquietud siempre de hacer algo con lo que lo rodea, y es de construir sus primeros instrumentos. Se pierde en la historia gran parte de esto porque lo poquito que conocemos de la historia, y digo lo poquito porque llevamos mucho rato aquí en esta tierra, es que en la mayoría de los casos hay historia a partir de que el ser humano se puede expresar y se pueda comunicar de alguna manera, gráficamente, por medio de escultura, de relieves, de la pintura rupestre, del fin, y es decir, que haya un registro de pronto escrito, en fin, pero de para atrás hay mucho más. Pero lo poquito que conocemos, gracias a las investigaciones arqueológicas y también a la colaboración de tantos científicos que principalmente a partir del siglo tal vez XVIII y XIX han dado fuerza a esto, se ha logrado descubrir algunas cosas. Entonces, como les digo, es muy difícil, pero ya esto pues lo pasamos porque ya lo leyeron cuando terminamos allí, que la cacofonía o el ruido también puede ser música. Ustedes saben bien que lo estamos viendo. El concepto de música a veces también es difícil de manejar, porque una cosa dice la Real Academia de la Lengua, pero a la hora de la verdad otra cosa es el gusto de la gente, lo que para algunos, como la belleza, no es objetivo, es subjetivo. Entonces para lo que es música para uno puede ser ruido para otros. Hoy en día hasta el ruido de una motocicleta cuando sale también puede estar incluida dentro de una obra musical o en un avión. Entonces desde ese punto de vista puede ser música. Vamos por acá en esta primera parte, que los primeros instrumentos musicales ya lo acabamos de decir, que pueden partir como del mismo cuerpo humano, como un cuerpo sonoro, rítmico, armónico, que puede producir música con su voz, las palmas, los pies, silbando y con su movimiento, en el caso de la danza. Algunos instrumentos naturales son litófonos. Si hay alguna pregunta, la despejamos una vez. ¿Qué quiere decir litófono? Sí, el solo hecho de tener dos piedras que yo pueda chocar es un litófono, correcto. Las hojas, las conchas, caracoles, cuernos, tubos, bambú y otras especies, huesos de animales y de humanos, el barro refractario, la madera o churinga, que aún existe. Ahí viene otra pregunta, por si se acuerdan de este aparatito que de pronto algunos cuando vivíamos en el campo jugábamos con eso, y esto es antiguo. ¿Saben qué es? La llamábamos rumba, pero no era la fiesta, sino una tablita con una cuerda que uno la movía así y eso producía un ruido. Esa es esta misma, la chulita o la madera. Eso es un instrumento tan antiguo. Por ejemplo, estas comunidades antiguas la utilizaban en gran medida para ahuyentar las plagas, para que no se comieran el maíz, por ejemplo, las semillas que ellos cultivaban. Entonces eso lo sonó así, como también después apareció el espantapájaros, por ejemplo, en los maizales y demás. Eso es muy interesante, pero es un instrumento muy sencillo aparentemente, pero de mucha trascendencia en la historia. Ya lo habíamos dicho al principio, que gracias a las manifestaciones artísticas, arquitectónicas y el trabajo investigativo que conocemos pues, de tanta gente, pues podemos tener noticia de cierta parte de la historia para acá, de todo lo que el ser humano ha hecho dentro del campo de los instrumentos musicales. Y esos instrumentos musicales, como lo vamos a ver luego, pues en un principio no todos tienen una función, digamos, estética. Tal vez estética viene después, pero primero que todo
ya lo vamos a ver, unas aplicaciones podrían ser terapéuticas, podrían ser rituales, religiosas, en fin, una cantidad de cosas, ya lo leyeron, podemos continuar. En esta clasificación de los instrumentos, por familias, tenemos percusión de sonidos determinados e indeterminados. Me refiero a esto en que hay instrumentos de percusión indeterminados. Cuando usted suena una mesa de estas o una silla de estas, el sonido no lo puede ubicar usted, ni que es la, no, re, nada, es indeterminado. Y no disuena, no choca dentro de una orquesta. Así, por ejemplo, como cuando usted suena unos tamborcitos cualquiera que no sean de sonido determinado. Los timbales, por ejemplo, sí tienen sonido determinado. Y más adelante vamos a ver otros sonidos que son, u otros instrumentos que producen sonidos mixtos, que siendo de sonidos determinados pueden ser de cuerda, pero a la vez pueden ser de percusión. ¿Correcto? Tenemos estos instrumentos idiófonos, ya vemos ahí que son los que pueden producir su sonido con su propio cuerpo, sin necesidad de columnas de aire, ni cuerdas, ni nada de eso. Ejemplo, dígame, Héctor, un instrumento idiófono. Bueno, otro, Manuel. Las cucharitas estas que se toca tanto en la música tradicional, que eso tiene su origen, ya lo veremos más adelantico, hace mucho rato. Tenemos, eso es, otra familia. Los aerófonos son los que trabajan con aire, ¿no? Metales, maderas, hueso, barro. Ya sabemos que a ese pertenecen flautas de muchas clases, hechas de caña, eso es, también de barro. Aquí en América, sobre todo, predominó el barro en los instrumentos musicales. Continuemos. Eso es, continuemos, pero el xilófono ya no sería de la familia de los aerófonos. Ya luego lo veremos. Cuerdas, cuerdas percutidas, pellizcadas o frotadas. Ahí es donde encontramos, más adelantico veremos algunos ejemplos, que la cuerda percutida es la cuerda que va golpeadita, ¿cierto? Con algo. La pellizcada, la que yo toco así, ¿cierto? O con una púa o algo. La frotada, la de los violines y otros instrumentos. Muy bien. Membranófonos, los que tienen una membrana por la cual se produce el sonido. Y la caja armónica, ¿cuál es? Esa oquedad que tiene el tamborcito, en fin, hay miles de cantidades pues, de esos instrumentos. Hidraulófonos, es una palabra como rara que no se conoce casi aquí, pues es el que produce sonido por medio de agua, ¿cierto? Y los electrófonos, los instrumentos más modernos, por decir algo, lo que llamamos organetas y todo esto, los primeros sintetizadores, en fin, ahora también veremos. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Pongo aquí mitología y simbología porque esto tiene de todo. Estamos... La marimba, ¿cómo? Está dentro de la percusión de sonidos determinados, porque por cualquier tipo de marimba tiene do, re, mi, fa, sol, que puede ser cromático o puede ser... ¿Eso se hace mucho por allá en mi tierra? Sí, claro, ese es un instrumento muy interesante, ahorita veremos y ampliaremos un poquito. Aquí, en esta mitología y simbología, cuenta la historia que Josué, hijo de Nun, con su pueblo, 7 sacerdotes con sus trompetas, en aquella época las trompetas eran cuernos, ¿cierto?, derrumbaron los muros de Jericó. Esta es una antigua ciudad que se calcula pues entre construcciones y reconstrucciones, en fin, que puede tener más de 10.000 años, pero se pierde en la historia. Entonces, esta gente, estos israelitas, por llamarlos de alguna manera, en aquella época
con ese sonido y con el griterío de la gente, de los que llevaban ellos, destruyeron esta ciudad, derribaron los muros y destruyeron la ciudad. Lo pongo como en un campo mitológico y simbológico, porque aquí hay cosas muy particulares. Ahí pues dice que con el sonido de ese chofar, que es como se llama ese cuerno o ese tipo de trompeta, se producía ese sonido. Como para que nos ubiquemos, todo arranca en estas civilizaciones occidentales principalmente, desde esta época de la historia, y estamos hablando de hace mucho rato, tal vez de más de 5.000 años, tal vez de 10.000 años, 5.000 antes de Cristo. Entonces, Sumer, el origen del pueblo sumerio, y de donde se va desarrollando una cantidad de cosas, ahí hubo una ciudad dentro de tantas, muy importante para la música o para los instrumentos musicales. Estamos hablando de la ciudad de Ur, que hoy corresponde al territorio de Irak. Pero mire, estos dos ríos que bajan, el Tigris y el Éufrates, y especialmente el Éufrates, nace en estas montañas que hay en las partes altas de lo que hoy es Turquía, que se llama Anatolia. Si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de viajar y conocer allí, es una tierra muy linda, muy agradable, con unos cultivos espectaculares de oliva, en fin, y cultivos de naranja también. Hay mucha cosa ya muy interesante, pero sobre todo la riqueza principalmente está en su historia. Entonces miremos aquí en toda esta parte, después de Uruk, de Eridu y todo eso, allí está Ur, la ciudad que ven allá arriba. Entonces, ahí se habla de unos primeros instrumentos que aparecen, que son la lira o el arpa de Ur. Son tan antiguos estos instrumentos que ya ¿cuál rey los tocaba? David. Tocaba ese instrumento, pero resulta que ese instrumento, la lira y todo eso, va cambiando de nombre. Entonces ustedes lo van a encontrar con un nombre en una parte, en otra parte con otro, con algunas variaciones, algunas innovaciones, pero lo importante es que ese instrumento tiene después un gran desarrollo y se viene hasta nuestra época con instrumentos más modernos, pero la base está en esta gente. Por eso yo soy un gran admirador de la historia y de los primeros habitantes de esta tierra que abrieron las puertas al arte y a las ciencias. En aquella, sí. Entre los ríos, eso. Correcto. Así es, correcto. Mesopotamia. Como si yo dijera aquí Entre Ríos, aquí en Antioquia, por poner un ejemplo. Sí, entonces esta zona fue maravillosa sencillamente desde el punto de vista de las manifestaciones del arte, de la cultura y sobre todo de una de las herramientas que le dio el gran desarrollo a la humanidad y en que estamos hoy, la escritura. Esa es una de las partes fundamentales. Entonces, el otro mapa que pertenece a él no es sino como para mostrar otra, en la actualidad dónde queda o dónde quedaba esta ciudad de Ur, el arpa de Ur, y todos saben que en aquella época del rey de Akkad, que eran los acadios, era Sargón, si no me equivoco, y era un rey muy poderoso, pero como todo imperio no es eterno, todos caerán, entonces también le salió el espanto con otros, y así. Resulta que esta comunidad o estas comunidades de esta zona, nacidos de los sumerios, fueron creciendo, fueron asociándose, unos fueron muy fuertes en el riego de cultivos, en fin, entonces fue donde se generaron las primeras ciudades-estado. Antes de toda esta época, pues la gente vivía como tribus nómades que viajaban por todas partes, invadían pueblos y todo eso, pero no tenían una sistematización ni agropecuaria,
ni nada, sino que vivían más bien en un desorden. Si alguno de ustedes tiene algo que agregar, y allí el doctor, pues que conoce bastante la historia, nos puede aportar algo, bien pueda, acerca de este punto de Mesopotamia, de estas culturas. Yo me acuerdo de solamente que Mesopotamia traduce llanura o ciudad entre los dos ríos, pero no podía en este momento como aumentar más los conocimientos. Correcto. Sí, pero... Lo más importante en esto es que esta gente, estos habitantes, eran muchísimas ciudades. Ustedes por ahí pueden ver buena cantidad de ciudades, ¿cierto? Ellos influenciaron a los egipcios, que estaban cerca relativamente, y luego los griegos, que fueron muy avanzados, entonces para su época le dieron mayor desarrollo a todas esas manifestaciones. Y estamos hablando de los instrumentos musicales, de la música, de la filosofía principalmente, de la palabra, el manejo de la palabra en aquella época era fundamental. Hoy en día también es fundamental, pero ha perdido credibilidad desafortunadamente, porque hemos perdido esa virtud, el manejo de la palabra, del valor de la palabra. Lo otro es que estas comunidades especialmente tenían una cosa bastante interesante y que generó muchas guerras. Primero, eran politeístas, tenían muchos dioses, cantidades, y la música y los instrumentos en gran medida era para los rituales religiosos, hasta el punto de que algunos instrumentos no se podían tocar sino en determinados programas. Aún hoy perdura eso, no se ha acabado. Hay muchas comunidades, cuando uno empieza a estudiar ciertas etnias actuales, es la misma cosa. La gran coincidencia, como ocurre en la arquitectura también, es que aquí en las culturas precolombinas también había instrumentos muy similares a los de allá. No será el momento de pronto para empezar a desglosar todo eso, porque es muy complejo, pero había instrumento aquí en Centroamérica, Norteamérica tal vez, Suramérica, instrumentos de viento, unos igualitos a los que ya había por allá, como la flauta de pan, que aquí se llama zampoña, otro más grande se llama rondador, también los había de barro, cantidades. Luego los veremos. Vamos a adelantar un poquito, porque todo este campo de Mesopotamia, recalcamos acá que estos dos ríos van a desembocar allí al Golfo Pérsico, ¿correcto? Vuelvo a repetir, si hay alguna pregunta o alguna duda, la despejamos acá. Yo no me las sé todas, puede haber muchas personas acá que sepan otros datos que yo no tengo, entonces están con toda libertad. Reinos e imperios, aquí hablábamos entonces precisamente de los acadios, del rey Sargón, a mediados del tercer milenio antes de Cristo, o sea que eso hace mucho rato, ¿no? Hace mucho rato. El imperio babilónico, más o menos de 1800 antes de Cristo, el rey Hammurabi, pues que es de gran reconocimiento. El imperio asirio, hacia el 1300 antes de Cristo, el imperio persa, alrededor del siglo VI antes de Cristo, cuando estaba Ciro allí, le salió el espanto con Alejandro, cuando estaba después Darío, con Alejandro Magno, un muchacho, para ese momento, pues considero que era un genio, independientemente de los errores que haya podido cometer o las injusticias, hay que reconocer que fue una cabeza muy fuerte. Profesor, doctor, ¿cuál fue uno de los profesores, por ejemplo, de Alejandro Magno o Manuel? Aristóteles. Entonces tenía que ser un cliente muy inteligente y haber asimilado muy bien las enseñanzas, porque fue un gran estratega. Y él tumbó este imperio que era impresionante, en su momento era cosa seria, muy fuerte, en ese momento tal vez Europa, todos los territorios de lo que hoy se llama España, en aquella época tal vez tenía otro nombre que era Hispania, me parece,
Iberia. Entonces, eso apenas estaba como en selva, así, no, eso no tenía mayor importancia. Adelantémonos un poquito. Culturas de Mesopotamia, pues ya pudimos hablar de algunos, pero leámoslo nuevamente. Acadios, asirios, hititas. Cuando usted está en Capadocia, allí en este territorio, que son unos territorios muy desérticos, donde se refugiaron los cristianos cuando estaban siendo perseguidos por los romanos, ellos labraron sus casas, sus capillas en esos terraplenes y allí vivieron. Allá también vivieron los hititas. ¿Hasta cuándo estuvo esta gente allá? Pues fregada, yo no sé cómo harían para sobrevivir. Hasta la jugada estratégica política de quién de los romanos, que aceptó el cristianismo en ese momento. Constantino. Entonces, en aquella época, la ciudad que hoy conocemos como Estambul y que antes se llamó Bizancio, en esa época era Constantinopla, ¿correcto? Allí podemos ver entonces los casitas, elamitas, persas, frigios, árabes, fenicios. Ahí ahorita les voy a dar otro datico de los fenicios, que ustedes también conocen, semitas, israelitas, egipcios, griegos y tribus indoeuropeas. Ahorita les voy a dar otro datico de los fenicios, que ustedes también conocen, semitas, israelitas, egipcios, griegos y tribus indoeuropeas. La melodía más antigua que se conoce es un himno de allá, de Ugarit, de una ciudad. Hay muchas melodías, pero que no se lograron rescatar en estas excavaciones que hicieron, donde encontraron esta tablilla, donde está contenida esa canción, que es ese himno de Ugarit, la melodía más antigua encontrada en Ugarit, hasta el momento. Digo hasta el momento porque todavía hay mucho por descubrir. No todo está descubierto, ni todo está inventado. Hay muchas cosas por descubrir. Entonces, allí en el mapa, pues pueden ver ustedes la parte de Fenicia. ¿Qué es o cuál es de lo más importante que se puede decir de los fenicios? La actividad comercial y marítima. Ellos eran buenos navegantes, comerciaban con todo el mundo del mar Mediterráneo y todo eso. ¿Y qué más? También se les atribuye el invento de uno de estos instrumentos, del salterio, por ejemplo, entre otros. ¿Qué otra cosa? Bien importante. La escritura. Lo que hablamos ahora. Hubo dos tipos de escritura por la época. Una escritura más para la aristocracia, para las élites, que fue la jeroglífica con los egipcios, o la cuneiforme en toda esta parte de Mesopotamia. Pero los fenicios se inventaron unos fonemas que es de donde nacen otros idiomas, como el griego, por ejemplo, papá de nuestros idiomas romances, en gran medida. Y esa escritura fenicia le dio tal desarrollo a esa gente porque fue una estrategia muy bonita, una escritura sencilla, más fácil de entender para el común del pueblo, para toda la gente con quienes ellos comerciaban. Entonces ellos llevaban de todo, de allá, para acá, en fin. Entonces es muy importante ese aspecto de la escritura fenicia. Aquí mostramos otro aspecto. Mire por dónde se desplazan todos ellos, desde allí, de Fenicia. Y yo pienso que le debemos mucho las culturas modernas a todos estos pueblos, porque todos somos producto de toda esta gente en gran medida. Nosotros no aparecimos así como extraterrestres, sino que es un proceso largo. Si hay alguna pregunta, me dice. Sigamos con Fenicia. Fenicios, arpas, liras, salterios, aulos, dobles, chirimías, tambores de marco, como decir las panderetas, en fin, que tienen marquito, en fin. La música y las bellas artes en la antigüedad. Entonces aquí podemos ver como una especie de escultura donde se está tocando una lira, y aquí un dibujo de estos instrumentos, de lira y de todo. Todo eso de los fenicios. ¿Toda la escritura todo en ese tiempo era pura piedra o qué? En gran medida eran tablillas de arcilla, pero también talladas en piedra la escritura, para que durara, ¿correcto?
en gran medida, aunque en el caso de los egipcios ya utilizaban el papiro, ¿cierto? Que es uno de los medios para escribir más antiguos que hay. Aquí volvemos a insistir en lo mismo, ¿cierto? La música fenicia, la danza, allá vemos un grupito de bailarines, pero esos son griegos, y aquí vemos los instrumentos, vean, muy particulares. El cuerno aquí, que en esa época pues se le llamaba trompeta, la escritura allí, y allí una lira. ¿Podemos seguir o ya necesitan alguna claridad sobre esto? Continuamos. Egipto, por allí vemos el Cairo. Resulta que este pueblo egipcio tuvo muchas dinastías y en cada una de esas dinastías hubo desarrollos y hubo también momentos difíciles para ellos. Hubo, digamos, faraones muy inteligentes que lograron muchas cosas y otros que fracasaron. Y venían los egipcios y muchos otros pueblos trabajando ya con la música como parte terapéutica en la medicina. Pero ahorita que por ahí en ese mismo siglo del que nos acaba de hablar la doctora Rosalba, aparece otro personaje que se le conoce como el padre de la musicoterapia, Damón de Atenas, si no me equivoco. Y estos personajes continuaron desarrollando tanto en lo uno como en lo otro, porque por aquella época los músicos eran tal vez más importantes y tenían tales privilegios como todo un ministro hoy en día. La música y la medicina eran fundamentales, la filosofía y las matemáticas. Hablando de las matemáticas, precisamente Pitágoras fue uno de los que midió con una cuerda los tonos, las 9 comas pitagóricas de un tono, de un do a un re, 9 partecitas. Ya hoy en día son mucho más, pero él fue el que se inventó eso, la coma pitagórica, y él además se nutrió mucho del conocimiento de los tebanos, de esta gente de allí de Egipto, cuando estaba Tebas. Después en alguna época pues a Tebas la pasaron a otro lado, pero era una ciudad brillante pues en el conocimiento, muy interesante. Entonces estos instrumentos, la lira, el arpa, el salterio, el aulós, que es un tipo de flauta que generalmente era doble, el oboe, que ya había sido inventado en esa época, y todo eso se fue desarrollando y fue la base de los instrumentos modernos, pero son los mismos a la hora de la verdad. Sigamos un poquito adelante. Volvemos a la región de los etruscos, que esto corresponde a Italia Central, o sea, los tirrenos, que eso, como ustedes se pueden dar allí, cuando usted va viajando llegando a Luca, la tierra ahí de este señor, tal vez si no me equivoco, del gran astrónomo, ¿se acuerdan cuál? Que casi le cuesta la vida decir que de Galileo Galilei, y de otro, del romanticismo, de Puccini, del de la ópera, ¿cierto? De Madama Butterfly, por ejemplo. Entonces, mire lo que era la franjita aquí. Toda esta región etrusca fue muy importante en el desarrollo de toda esta sociedad. Vamos a hacer un paréntesis para que no se cansen con mi voz aquí hablando tan seguido, y vine con mi compañero Rodolfo para cantarles una cancioncita para dinamizar un poquito esto. Solamente en alguna ocasión, alguno de los profesores nos trajo, claro, interpretada por músicos contemporáneos, una melodía griega, y de lo que recuerdo, porque la verdad que como novedad, pero como estudiante particularmente me llamó la atención, pero no recuerdo bien los detalles. Una de las cosas que nos decía el profesor cuando nos puso a escuchar esta melodía es que la escala tonal griega era distinta a
a la actual escala tonal que tenemos. Entonces no sé, bueno, qué información tengas al respecto y qué podría, pero es algo de verdad ya irrecuperable. De pronto buscando en la internet ahora que se encuentra casi todo, pero fue maravilloso porque yo no sé de dónde nos sacó este profesor, incluso con el cassette, claro, estoy hablando de años 72, 73, que fue maravilloso, te cuento. Y para nosotros, bueno, y en el caso mío es información musical, pues de verdad se notaba la diferencia de lo que él quería transmitir, que había una escala tonal que es diferente a la que ya en este momento utilizamos. En todos los pueblos se manejaban dos escalas básicamente y unos modos que correspondían a los griegos. La escala diatónica, que tiene sus semitonos o medios tonos nomás entre el tercer y cuarto grado. Si digo do, re, mi, fa, ahí hay medio. Sol, la, si, nota sensible, a la octava do, entonces tenía dos semitonos nomás, a diferencia de la escala cromática. Escala de 7 sonidos, heptatónica, ¿cierto? O la escala pentatónica de 5 sonidos nomás, pero en los griegos habían escalas de 4, de 5, de 6 y de 7 notas, y eran los modos, modo frigio, de todas las regiones, de Frigia y de diferentes partes que había, entonces cada uno tenía su manera. Ese tipo de escalas se manejó mucho en la música que después se adoptó dentro de la Iglesia Católica por Gregorio I, que fue San Gregorio Magno, lo que llamamos música gregoriana o la música ambrosiana, pero todavía se maneja y en algunos grupos musicales hacen eso y suena muy bonito. Inclusive ese tipo de escalas también se maneja mucho en la armonía moderna, en los boleros y demás. Vamos entonces con una cancioncita, Rodolfo y yo. No hemos ensayado nada, sino que eso es así como ensayo en vivo y en directo. La música. Además de los este tema, instrumentos. hay algo más importante, la amistad. Si no fuera por la amistad que tenemos, esa alianza maravillosa de Aprovidea con Asmeras, y por lo tanto le damos los agradecimientos a los Reyes, al doctor Henao, interactuar y funcionar acá. Vamos a hacer una canción alusiva a la amistad en nuestra región andina. Esta canción inicialmente fue hecha en aire de vals por el maestro José Alejandro Morales, pero nosotros la cambiamos para bambuco, que nos parece más auténtico para la zona andina colombiana. Amistad se llama simplemente. Aprovecho para saludarlos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bendición de Dios, y así
pero amigos de verdad, de aquellos que se hoy cantamos, con nosotros cantarán, y si mañana lloramos, con nosotros llorarán, que suerte es tener amigos que nos quieran de verdad. Yo nací con esa estrella como bendición de Dios, y ha sido para mi vida la más bella inspiración. Por eso voy por el mundo pregonando en mi cantar, que suerte es tener amigos que nos quieran de verdad, que suerte es tener amigos que nos quieran de verdad. Es una canción que fue muy conocida, pero es muy linda. Me voy a adelantar un poquitico antes de pasar a la siguiente parte, y es que nosotros, en la actualidad, somos fruto en parte de esa herencia rítmica cuando bailamos, cuando nos gusta la música movida. Ya me olvidé. Cuando nos gusta la música movidita y todo eso, que aunque usted no sepa de música, automáticamente resulta bailando. Y hay una particularidad, que hay mucha gente que puede ser muy desafinada para cantar, pero para bailar tienen oído. Por eso el oído puede ser rítmico, melódico, armónico y un poquito más. Y esa herencia rítmica tuvo y tiene todavía un gran desarrollo en la población negra, orgullosamente negra, del África, donde dicen que nacieron las primeras civilizaciones que luego se regaron por el mundo. Pero los pueblos, todos, de todos los países africanos, tienen ese ritmo a flor de piel. Y es así como más adelantico vamos a ver que cuando a ellos les prohibieron en la esclavitud, ese defecto que se inventaron los habitantes de Mesopotamia, que fue la esclavitud, ese gran problema, cuando a ellos les quitaban sus tambores, buscaron la forma y se hicieron su ritmo en otra cosa, que ahora lo vamos a ver, y se convirtió también en un instrumento musical. Aquí ya empiezan a aparecer algunos instrumenticos. Allí en Pakistán, ahí vemos esa tabla, no es más que esos tamborcitos, y ese cartal, que es otro instrumentico de percusión, que usted lo golpea acá, es como una especie de panderetica, correcto. Pero estos pueblos de esta zona, todos estaban influenciados por esas primeras civilizaciones, que le dieron el gran desarrollo, y esto se fue regando por todas partes precisamente por lo del comercio. Cuando más adelante pues encontramos a Marco Polo, que comerciaba o que se hizo su viaje por la ruta de la Seda y que pasaba precisamente por allí por Capadocia, la tierra también donde fue la ruta de ¿quién? Del que se le torció a los romanos, Saulo de Tarso, San Pablo. Por toda esta ruta parece que esta gente de esta zona vivía en gran medida pues del impuesto que tenía que pagar por pasar por ahí, donde está Pamukkale, por ejemplo, que es un pueblito ahí más bien pequeño, pero muy interesante. Seguimos, y aquí tenemos algunos instrumentos de ahí, de Pakistán, muy interesante, un sarayi, un rubab, que ese instrumentico ya también había aparecido en el pueblo de Turquía. Y miren la particularidad de uno de esos instrumentos: está tocado con púa, con plectro, en el caso del de allá. Este está tocado con arco, o sea, es de la portada. Y aquel que es muy conocido como un sitar, ustedes recuerdan que hace por ahí 20 años hubo aquí una exposición de instrumentos de la India, en San Diego. Este instrumentico lo trajeron, y su caja armónica ya puede ser de madera o puede ser de calabazo.
El calabazo que conocemos aquí es una cucurbitácea de la familia de las auyamas, pero que allí en la costa lo llaman bangaño, simplemente cambia de nombre. Aquí aparece la famosa tablita esa, que usted boleaba cuando estaba chiquito, que lo llamábamos rumba, y eso produce un sonido muy particular, ya les había hablado de eso. ¿Qué pueblos recuerdan usted que haya tenido este instrumento? Por ejemplo, los australianos ya lo tenían también. Aquí aparece esta chirimía, por ejemplo, es, digamos, la mamá en cierta medida del oboe moderno, es que ya existía el chalemí, que vea otro tipo de trompetica. Aparece allá el conjunto de señoras con el arpa, un tipo de laúd que también lo llamaban pantur, y una lira por allá. Aquí aparecen los crótalos y las castañuelas, que son como hijas de esos, porque la castañuela es mucho más moderna, que salió allí en España, pero estos son tan viejos como esas culturas antiguas. ¿Por qué se llamará eso crótalo? ¿Quién nos puede de pronto despejar? Bueno, ¿y por qué? Por el cascabel que tienen ella en la cola, que eso, ¿cómo la suenan? Bolean la colita, entonces se chocan unas piececitas que tienen, y estos como suenan así también se tocan así en esta forma, por eso lo pusieron así, crótalo. Muy bien, podemos continuar. Aquí está donde yo me había adelantado ahora, el arpa de Ur, parece como una vaquita, ¿cierto? Tiene carita ya de vaca y todo. Allá hay otro grabado y mire la misma terminación. ¿Por qué le daban ellos tanta importancia a eso? Porque este tipo de animal era símbolo de la fertilidad en aquellas comunidades de aquella época. Entonces le tenían un respeto, y le tenían un respeto tan grande que era como divinidad, y por eso conservaron dentro de sus instrumentos terminar el instrumento con una cabecita como de vaca ahí. ¿Correcto? Sí, señor. ¿Qué diferencia hay entre esta arpa y la que tocan los llaneros? Muy bien, ya más adelantico lo miramos. Aquí hay otros tres tipos de arpas egipcias. Mire, una de menos cuerda, con carita por allá de uno de esos personajes importantes de ellos, otra más adelantico, tres formas diferentes de arpas, instrumentos. O sea, volviendo a resumir, los instrumentos más antiguos, cordófonos, que existen, el arpa, la lira y ¿cuál? Ese no es de cuerda. Ya lo vamos a mirar. El salterio. Cuando lleguemos al salterio lo vemos. Aquí aparecen también unas trompetas antiguas de Egipto, un carnix que todavía lo tienen, por ahí hay gente que toca eso, lo conservaron. Como estábamos, este primero, eran unas trompetas larguísimas, las utilizaban básicamente para anunciar alerta o anunciar actividades, digamos, bélicas, de guerra y demás, ¿cierto? Ya hoy en día, pues los que tocan esto lo hacen pues desde otro punto de vista, ¿cierto? Aquella era, por ejemplo, las trompetas de Tutankamón, y allí está otra vez la trompeta con los 6 sacerdotes tumbaron los muros de Jericó, pero no de allí de Jericó, Antioquia. Aquí ya está el arpa moderna. Entonces el arpa que conocemos entre los llaneros es un tipo de arpa diatónica que tiene sus semitonos entre tercer y cuarto grado y séptimo y octavo. Esta es muy moderna porque esta ya es de pedales, es arpa sinfónica que tiene toda la escala cromática. Entonces la arpa de los llaneros, tanto de Venezuela como de aquí de Colombia, es un arpa que generalmente toca música en tonalidades mayores o en sus relativos menores,
y el arpa paraguaya. Estos instrumentos son traídos acá por los jesuitas básicamente y se adoptaron dentro de la música tradicional y han sido muy bien recibidos y continúa siendo un instrumento maravilloso. Y aquí hay un médico que estudió aquí en la Universidad de Antioquia, que fue gran personaje, y estamos hablando de Alfredo Rolando Ortiz, médico cubano, que estuvo por aquí a finales del año pasado, ¿fue? Sí, como que sí estuvo. Claro que sí, muy buena la aclaración. Claro, claro. Y es una... No, sí estuvo, me comentaron, yo no me vi con él tampoco, pero sí me dicen que sí estuvo. Sí. Seguramente, si bien este año nos avisan para conversar con él, sus hijas también cantan y cantan bonito. Es una persona muy querida, muy sensible a la música, y una particularidad, se pagó su carrera a punta de música. Con una habilidad, él había empezado a estudiar allí en Venezuela con su familia y después se vino acá y aquí logró sus objetivos. Seguimos. Las arpas antiguas eran de 3, 4 cuerdas, las modernas son por ahí de 37, 40 hasta 48 cuerdas. Aquí aparece el laúd. La palabra laúd en sí es como una degeneración de la palabra al-ud, una palabra como árabe, ¿no? Pero aquí tenemos unos laúdes muy bien decorados, qué belleza. Volvemos a poner allí los crótalos y mire que los laúdes son de muchas clases, y fuera de estas antiguas civilizaciones apareció allí en Europa más o menos en la Edad Media con mayor fuerza, y en España se construyen muchos laúdes todavía y hay muy buenos intérpretes. De esta familia está también la tiorba, que es como un laúd de mayor número de cuerdas, y tiene también el archilaúd, que generalmente tiene 2 mástiles. Y luego les voy a mostrar algo interesante. ¿Necesitan algo más o puedo pasar? Aquí aparece otra vez la lira y el salterio, también llamado allí en España el chicotén, ¿cierto? El salterio allí, por ejemplo, de esta formita que hay allá del medio, era el que tocaba el rey David. Generalmente lo tocaban como, tenía una cuerdita para colgárselo aquí, lo tocaban con una mano y con la otra tocaban una flautica. Muy incómodo, pero lo hacían. Y mire el tipo de lira de aquella época. Y allá un dibujo también de un tipo de lira, o más bien como un arpa. Nos pasamos entonces allí al África, de lo que les hablaba tan interesante. Como no hay tiempo para poner todos los instrumentos, apenas escogí algunos. Un instrumento de percusión, otro que tiene ese del medio, son unas lengüeticas de metal templado que usted le hace así, la pellizca y eso produce un sonido como una especie de xilófono muy bonito, y su caja de resonancia en la parte de abajo, la caja de madera. Y que lo llamamos la cora, es como un tipo de arpa, pero tiene arriba, mire, como 2 mástiles. En fin, es muy interesante. Si ustedes quieren más información de eso, en internet lo pueden encontrar también. Aquí viene, en me detengo un poquitico, porque es un gran instrumento que dio las bases a los grandes instrumentos, al rey de los instrumentos. Posiblemente haya alguien que piense lo contrario, pero para mí es el rey de los instrumentos, que reúne todos los sonidos de una orquesta prácticamente. Entonces este señor, Tesibio de Alejandría, por allá de ese siglo II, se inventó el hidráulis. Era un tipo de órgano no muy grande que trabajaba con agua. El agua que hacía presión para alimentar el aire, para pasar por las flautas, para producir el sonido de ese hidráulis. Correcto. ¿Ya habían oído hablar de él?
¿O habían oído hablar del hidráulis o no? Puede tener varios nombres, en latín lo dicen hidraulus, en fin, pero eso es lo de menos. Este instrumento va evolucionando, pero antes de pertenecer como adopción en la Iglesia católica predominante, después, mucho después, lo adoptaron los romanos para sus fiestas, inclusive en el circo romano tocaban este instrumento, en las fiestas, en todas partes. Más adelante evolucionó y ya no fue de agua, sino de fuelles. Entonces había unos señores que le daban palanca a eso, unos muy grandes, entonces necesitaban varios trabajadores fuera del músico que le diera aire a esos fuelles para alimentar el órgano. Ya después va evolucionando mucho más. Viene otro tipo de instrumento, de viento también, pero estos, aunque son de viento, no funciona como el órgano, porque el órgano es por sistemas de flautas, de tubos, ¿cierto?, que produce su sonido. Este es por lengüeticas, como las armónicas que tocan tanto por ahí. Eso es. Entonces, este instrumento inicialmente fue inventado para acompañar los oficios religiosos, porque no podían llevarse un órgano, porque era muy incómodo. Pero después, estos instrumentos, debido a lo mismo que habíamos hablado de los sumerios, que eran navegantes y todo eso, llegaron también aquí a América, de allí de Alemania principalmente. Entonces, en Argentina adoptaron el bandoneón, que en ese momento no se llamaba bandoneón, era una concertina, así como, no digamos que como la que hay en las urbanizaciones para proteger que se entren los ladrones, ese alambre así, que también lo llaman concertina. No, era un tipo de acordeón, sí. ¿Qué diferencia hay entre el bandoneón y el acordeón? Ya le voy a decir. El bandoneón, primero que todo, como usted puede ver, o la concertina, es de botoncitos, no son teclas, sino las teclas son unos botoncitos como lo de tanto al lado izquierdo como al derecho. Lo mismo que el acordeón, que son dos tipos, acordeón de teclado y también de botones, como el vallenato, por ejemplo, que generalmente el acordeón vallenato es diferente al acordeón clásico, que es cromático. El acordeón vallenato generalmente era diatónico. Entonces era muy simpático, porque para hacer un programa en una fiesta, en una casa, con ritmos vallenatos, entonces cargaban 5 o 6 acordeones distintos, para esta tonalidad, para la otra, para la otra. Entonces estos instrumenticos los trajeron esta gente que venían comerciando de Europa acá y llegaron aquí por Puerto Colombia y ahí se quedaron. Lo mismo en Buenos Aires y en todas partes, la misma cosa. Los adoptaron y dieron un buen resultado. El vallenato tiene 2 subgéneros, por llamarlo de alguna manera. Antes de llegar este instrumento, se hacía con guitarras, caja y guacharaca. Ya después, a la llegada del acordeón, desplazó las cuerdas, la guitarra, aunque todavía se hace un festival allí en Codazzi de vallenato en cuerdas. Entonces, en cierta medida lo desplazó, y es así como conocemos estos artistas, que para mí también son genios, independientemente de que le guste o no esa música a cualquiera de los presentes, pero hay que reconocer, porque hay que reconocerle el valor a las cosas independientemente del gusto de uno. Uno tiene que ser honesto con eso. Sí. El Festival de Guitarra Guillermo de Jesús Buitrago. Claro que sí. Claro que sí. Y es un festival maravilloso. Por eso se dice que Guillermo Buitrago fue el pionero tal vez del vallenato. ¿Por qué llegó él con su guitarra allá? Muchas gracias. Porque creo que el papá de él era de aquí de Marinilla. Y él era un comerciante también, y como por decirlo, un rebuscador que se iba por toda parte vendiendo cosas, como llegaron aquí también los libaneses, como los de la familia Aouad, por ejemplo, que los papás de Rafael y de Aquilino y todo, se vinieron de por allá, lo mismo la familia Samur y tantos otros,
buscando otros horizontes. Seguimos. Aquí ya viene el órgano de fuelle. Mire, no muy grande, pero sí muy grande comparado con el hidráulis. Y allá ven ustedes las palancas donde le daba aire a esos fuelles. Entonces, fuera del músico que estuviera tocando aquí en la consola, los otros tenían que estar allá dándole a eso, así como lo ponían a uno para asar las arepas cuando cocinaba con leña. Yo no sé si a algunos de ustedes les tocó, a mí sí me tocó. Si no te quitas a un lado, ¿o qué es eso? Es de mi hermano que murió hace 4 años y me lo dijo, y le encantaba el acordeón, el arpa, la guitarra, pero no tiene sino pues te quitas a un solo lado este. Por eso de pronto muy primitivo, solamente le servía para hacer melodía, pero no le servía para hacer un acompañamiento integral, pero es válido, sí. Una entrevista con el nieto del que hacen el festival en Cali, el festival de Petronio. De música folclórica. Entonces al nieto le preguntaron que cuál música era la mejor y él respondió que el abuelo, o sea, Petronio Álvarez, decía que habían 2 tipos de música, la música buena y la música mala, que la buena era la que le gustaba a uno y la mala era la que no le gustaba. Buena definición. Muy bien. Antes de otra canción como intermedio, vamos a mirar otra cosita aquí. Ya un gran órgano. Y entre esos grandes órganos, por ejemplo, aquí en Colombia tenemos un gran órgano que es el de aquí de la Metropolitana. También. Y es cierto que se lo robaron, que el contrato que llevó que lo estaban negociando y lo volvieron a recuperar. Desconozco esa historia, no le podría. No creo eso, porque siempre permaneció allí. No, eso es imposible, sencillamente. Este órgano de la Metropolitana es un órgano grande. Hay en estos momentos unos órganos espectaculares. Lo llamamos el rey de los instrumentos, aunque en este momento lo hayan callado porque desafortunadamente las parroquias no tienen con qué pagar en muchos casos un buen organista, pero muy particularmente si tienen con qué pagar uno que toque una organeta. Eso es muy simpático, ¿cierto? E irrespeto con los grandes instrumentos. Estas casas constructoras principalmente estaban en Europa, en Alemania, en Francia y en España. Por ejemplo, en España se construyeron 2 grandes órganos que tienen alrededor de unos 8.000 tubos, de mayor a menor. Son 2 órganos que hay, no sé si ustedes conocen, en la Catedral de México. Hay otro gran órgano, más sencillo, pero de un sonido bellísimo, que es en la Catedral de Arequipa, allí en el Perú. Pero hay otros instrumentos fenomenales, pero el más grande de todos está allí en los Estados Unidos, en New Jersey. Es un instrumento de unas dimensiones astronómicas y que para hacer un tour, para conocer el órgano, demora más de 4 horas el tour, para que uno explique. Tiene 7 manuales, o sea, 7 teclados, y tiene más de 33.000 tubos. Es una barbaridad, es una maravilla. Está en un gran auditorio. Si ustedes lo quieren mirar con más detalle, pues lo pueden ver por la internet. Viene otro instrumentico que se inventó un señor a principios del siglo XX, muy interesante, cuando empezaba a tener ese desarrollo la electricidad. Dentro de esos personajes de la electricidad recordemos a uno que para mí es de los más importantes, pero que desafortunadamente le jugaron sucio otros, que fue Nikola Tesla.
Él logró cosas maravillosas, pero tenía por allá otro personaje muy inteligente, pero sospechosito más bien, que era Thomas Alva Edison. Sí. Él. Sí. Y se apropió de muchos inventos Sí. que eran de otras personas menos conocidas y menos hábiles para el negocio. Pero para mí Tesla fue un gran cerebro. Pero después vino este otro personaje, un muchacho para aquella época que le gustaba funcionar con esto, como Martino o como cualquiera otro, que fue Leo Teremín, de allí de Rusia. Entonces él se inventó este instrumento, que es el único instrumento que se toca sin tocarlo, por sistema de el magnetismo, de ondas magnéticas, estas antenas que tiene, la antena de la izquierda para las notas más graves y la vertical para las notas más agudas, y dependiendo de qué tanto acerque usted la mano y mueva los dedos, le da la entonación. El teremín, aquí casi no se conoce, en otras partes sí lo puede escuchar usted. Si me permite, Vladimir, Sí. qué vergüenza, en este momento en Alemania está teniendo un gran auge, y sobre todo en la gente joven, porque es que permite muchísimo la creatividad y eso que antes tú anotabas, el de esa variación cromática, y entonces la gente joven, hay varios grupos en donde se presentan en conciertos en salas, tiene que ser en salas cerradas, pero de todas maneras es muy extraordinario, y está otra vez. Y en este momento, funcionando, claro, y en este momento solamente hay 3 países donde hay escuela de esto, del teremín. Aquí casi no se conoce, últimamente ya lo están dando a conocer un poquito, pero es muy interesante. Viene otro que sí lo conocen ustedes y tal vez lo han oído, y aquí había un cliente que alguna vez alternó con nosotros por ahí en un programa cuando trabajamos hace muchos años en el barrio Rosales, que había un negocio de un señor Nelson, donde hacíamos programas. Todavía vivía don Efraín Moreno, que era el director de la banda sinfónica de la universidad, y tocaba el serrucho. Está Rusia, lógicamente, Francia y Alemania, me parece. Aquí está el serrucho, vemos a una señora aquí tocando el serrucho, o sea que este serrucho, según lo que dijimos ahora, pertenece a qué familia. Se toca con un arco de violín. Pero yo no veo la cuerda. ¿A cuál? Más bien, produce su sonido con su propio cuerpo, entonces pertenece a los idiófonos. ¿Correcto? Y aquí viene la quijaíta, que se utiliza mucho aquí en San Andrés, pero aquí en el Huila y Tolima también. Ahí se utiliza mucho la quijada. Y la quijada tiene un proceso muy interesante, que se le aflojen los dientes, pero que no se le caigan. para poder tocar y tenga la sonoridad. Y viene un tipo de instrumentico ahí que lo llaman como arpa de boca o birimbao también. Por allá viene un cavaquinho que se utiliza allí en Brasil, y otro birimbao. Esa cuerda que tiene en ese arco se golpea con una varillita, y la caja de amplificación o de resonancia sería esa totumita que tiene ahí. ¿Correcto? Resulta que todos estos instrumentos de América ya más modernos, como el caso del cavaquinho, en fin, son simplemente derivación de instrumentos de cuerda que llegan de Europa. En Europa principalmente estaba el laúd, la guitarra que tenemos hoy, que viene desde las épocas de los primeros habitantes de Mesopotamia. Simplemente esto es una variación de la guitarra, como la llamaron los griegos a algunas liras. Entonces la guitarra viene de esa época,
Pero el cavaquinho es un poco más parecido a un instrumentico típico de allí de las Islas Canarias en España, que se llama timple, timple con M, no tiple sino timple. En estos instrumentos de América no se puede también colocar los instrumentos de viento, la zampoña, Todo eso, para allá vamos, todos esos vienen de las mismas épocas. Claro, vamos a hacer otro espacito para hacer otra canción. El arpa de boca, la de también se utiliza mucho en India, ¿no? Es un instrumento que digamos, se universalizó. Inclusive hay conciertos de orquesta sinfónica con ese tipo de instrumento. Vamos a hacer ahora, para cambiar un poquito, un bolero, pero un bolero distinto al que cantan hasta las gallinas. No, este es un bolero muy lindo que se hizo muy popular con Nicolás Urselay, pero también con Alfredo Sadel. Es el siguiente. No hay afán. Collar de caracolas. Importante esta mañana a las 7 en el trabajo. Cuando estás alienado, siento arder en mi ser todo el fuego de amor. Qué difícil será arrancar de mi alma si ya estás tan en mí que te siento en mi piel. ¿Por qué sin tus ojos verde mar y sin tu boca sensual tengo que vivir? ¿Por qué encendiste esta pasión y me besaste hasta morir de felicidad? Se me quema la piel, se me quema la piel.
bolero muy lindo realmente, pero que casi, no sé por qué, no lo cantan, no es muy común. Seguimos. Aquí vienen también unos instrumentos como rarongos. Y les voy a poner como tareita, así como a los muchachos. Ustedes se van a averiguar quiénes hicieron o diseñaron estos instrumentos. Aquí tenemos un serpentón, que es como un antecesor de la tuba. Se utilizó en las iglesias también y todo eso. Un instrumento muy interesante, pero tiene pura forma de culebra, vea. Y luego viene el árbol cantor, es una escultura realmente, pero con tubos y que es como un órgano. Cuando pasa el viento, él está sonando esa escultura. Es un instrumento pues muy particular, estático en algún lugar. Esa es la tarea que yo les dejo, averiguar qué es y dónde se encuentra. Ponen así, árbol cantor y lo van a encontrar. Y el otro es el órgano de mar. Toda esa parte que ustedes ven ahí donde está la escalita, estos orificios, cuando las olas llegan, chocan, desplazan el aire y suena. Ahí puede estar todo el mundo continuamente escuchando música, muy interesante, aunque el agua de por sí también es música, es un sonido que se produce. Aquí vienen otros instrumenticos raritos. Los primeros, ustedes los encuentran allí en Trinidad y Tobago, también en San Andrés y todo eso, que son como unas canecas, sí, en Haití, que las golpean con unos palitos y suena muy bonito. Con ese principio también allí en otra parte en Europa se han creado este instrumento que uno lo ve tocando por ahí mucho en las placitas de cualquier parte de Europa, de Alemania también. ¿Cómo se podrían catalogar los instrumentos de luthiers? Dentro de los mismos géneros, los que son de cuerda, cordófonos, los que son de viento, aerófonos, y los que son idiófonos, los que pronuncian su sonido por, ¿cierto? Está dentro de la misma categoría, ¿cierto? Este instrumentico que hay allí, que parece un platillo volador, cada parchecito de esos da un tono diferente. Cuando ustedes, por ejemplo, encuentran, yo no sé si aquí en Medellín habrán venido muchachos, sí, yo creo que los han traído, pero en Europa es muy común, y por ejemplo, en el país checo, ahí en la placita de Praga, encuentra uno mucha gente tocando instrumenticos, se golpea así como un tamborcito y es un sonido muy bonito. Muy lindo. En el Paseo Junín lo hemos visto. Los instrumentos que tocan de luthiers. Esa es la misma pregunta que nos acabó de hacer el señor. Se clasifican dentro de las mismas familias que ya habían sido inventadas siglos atrás, antes de Cristo. Cordófonos, idiófonos, percusión, ¿cierto? Los únicos solo era que no estaban eran los electrófonos, que son más nuevos. Aquí aparece otro instrumento de la India, rarito, ¿cierto? Ahí podemos ver. Mire, también es un cordófono, aquel de arriba también es un cordófono, esa valla, y aquí tenemos un tamborcito. La India es uno de los países más ricos musicalmente. Es un pueblo multicultural y que maneja muchas lenguas. A partir de la época de la dominación de los ingleses, pues digamos que se redujo en gran medida, pero también se institucionalizó el inglés, pero los otros idiomas siguen, y uno de los idiomas que más que todo para cuestiones religiosas más comunes era el sánscrito y el hindi, lógicamente, que la gente allá comúnmente hablan 4 y 5 idiomas, pero porque se les facilita eso. Nosotros aquí no hablamos sino 2, antioqueño. Aquí viene otra vina, otro instrumentico de allí de la India, y aparece un instrumento que ya había sido inventado. Podemos decir que este es de la misma familia de la cítara, ¿cierto? Y encontramos que en Hungría hacen mucha música con este instrumentico, y en las cuerdas las golpean con unas varillitas.
címbalo. No necesariamente. Hago claridad sobre esto. Se perdió en la historia algún tipo de notación que se había hecho, como lo dijimos al principio, con la escritura cuneiforme o con los griegos. Eso se perdió. Antes me parecen unos genios estos investigadores que han logrado descifrar eso. Pero la mayor parte de la música, hasta gran parte de la población hoy en día, es simplemente que se transmite de generación y en generación a oído. Es el talento natural, pero no necesariamente tiene que saber leer música, nota. Aquí tenemos otros instrumenticos, de Turquía, de China no hay sino uno. Entonces ya pueden ver allá un tipo de kemenche, que es decir, es un rabel. En España es muy común el rabel, y el rabel puede ser también de cuerda pulsada o puede tocarse con arco, de cuerda frotada. Y aquí tenemos uno que es muy común allí en Turquía, mírenlo ahí. Yo estuve que me compraba uno ahí en el bazar que hay ahí, ese bazar grande, ¿cómo es que se llama eso? En Estambul. Pero no lo compré por miedo de que pronto se me dañaba en el camino, como está viajando por toda parte, que se quebrara. Pero es muy común en el mercado allá, como es el mercado aquí en San Alejo, eso lo venden por todas partes, y de varias clases, muy buenos, regulares y malos, de todo, como las guitarras de aquí. Y también aparece aquel rebab, que también puede cambiar de nombres, es muy común, de cuerda frotada. Y al otro lado está ese cheng, que es un instrumento también de unos 2500 a 3000 años antes de Cristo, y es hecho de bambú. Se sopla por allí y tiene unas teclitas para producir sonido. Aquí viene otro de la China, una pipa y un gusheng, que no es más que un tipo de cítara. Mire, todos estos pueblos se relacionaban entre sí, y entonces por aquello de el trabajo de mercadeo, de vender aquí o allá, eso se iba transmitiendo de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, de país en país, y por fortuna estos instrumentos allá en la China principalmente lo tocan mujeres, aunque los hombres también. Cuando uno está allí en Tailandia, encuentra otra gran riqueza de instrumentos, pero mire que coinciden lo mismo. Allá aparece un santur, que no es no más que otro tipo de cítara o de címbalo. Aparecen unos tamborcitos, y ese renadek, que es como una marimba, correcto, es una marimba en realidad, y es muy común cuando uno está por allá que le toquen música de esta muy auténtica. Lo que nos falta recuperar aquí en Colombia, hago esa salvedad. Aquí traemos un turista y lo llevamos a escuchar música tradicional, y lo llevamos a que escuche salsa o a que escuche música de despecho. Eso no es lo tradicional de nosotros. No, debería existir lugares donde se haga la música auténtica. En estos países la respetan y la hacen. Allí en el claro, allí en la China le tocan a uno con los instrumentos naturales, pues más tradicionales. Eso nos falta recuperar a nosotros, que lo teníamos y lo hemos dejado perder. Aquí viene Grecia, otra vez laudes, y un instrumento que es muy común hoy en día, ese buzuki, que también parece que hubiera nacido o que hubiera aparecido antes de Grecia, posiblemente apareció también. ¿Cuál fue el país que fue parte del imperio greco-romano? ¿A la derecha o a la izquierda? Estamos hablando de Turquía. Eso perteneció a esos imperios. El último imperio fue el Imperio Otomano, que duró hasta principios del siglo XX, cuando llegó el señor Atatürk y ya lo volvió una república. Atatürk es conocido como el padre de los turcos, como decir el Simón Bolívar aquí, en fin,
y donde ya la mujer tuvo un poco más de participación y fue menos reprimida, porque desafortunadamente por esos vicios de las antiguas civilizaciones la mujer siempre ha estado relegada a un segundo plano, desafortunadamente, un machismo exagerado del cual no sufro yo. Sí, eso. Pero ese buzuki es muy interesante porque ustedes pueden escuchar, por ejemplo, Sorba el griego, tocado en eso suena maravilloso. Y en la música rebética, por ejemplo, de Grecia, pueden escuchar mucho este instrumento, suena muy lindo, hay de mástil muy largo y de mástil más corto, y es redondeado por detrás como el laúd, y aparece el salterio. ¿Qué otra conocen ustedes con el nombre de salterio? Puede escribirse con ese únicamente, con P, salterio. ¿Por qué ese nombre? Sí. Si estoy demasiado crítica. No, de los israelitas. Le digo que desde la liturgia católica es de ahorita apenas, comparado en la historia, de mucho antes, desde mucho antes. Salterio, desde esa época, o sea, el rey David existió como 1000 años antes de Cristo, tal vez desde un poco antes ya existía esto. ¿Y qué es salterio o salterio? Instrumento para acompañar los salmos, correcto. Pero esta palabra de salterio puede escribirse, sí, no hay problema, puede utilizarse de las dos formas. Entonces, dos cosas con el mismo nombre. Salterio también era, en la época más viejita, el libro de los salmos, el único que podía tener un laico, o sea, una persona común y corriente, correcto. Entonces el salterio era el libro de los salmos y el instrumento para acompañar esos salmos. ¿Queda claro? Aquí, antecesores del violín, mire todo lo que vemos ahí. Por allá están acompañando, vea, una especie de viola, violín viene de viola lógicamente. Allí tenemos unas arpas, ¿cierto? Unas fídulas que eran como unas arpitas, unas vihuelas, una viela, un videl, en fin. Y mire que allí están los arcos, lo mismo que el rabel. Y otro que allí en Turquía se ve mucho, el que está allá como dibujadito, es muy similar al violín chino, de una sola cuerda. Ahí no apoya la cuerda en el mástil, sino que está al aire. Va frotada con el arco y dependiendo del punto de distancia donde pise, la nota será más aguda o más corta, porque es el mismo principio de la física. Entre dos puntos de apoyo, a mayor longitud, más grave el sonido, o a menor longitud, mayor frecuencia. Correcto. Aquí ya tenemos los violines más avanzados que vinieron a tener el gran desarrollo ya por allá, finalizando el periodo del Renacimiento y empezando el periodo barroco. Y una de las familias que fue la que le dio el gran desarrollo a eso fue la familia Stradivari, la familia de Antonio, los Guarnieri y toda su gallada, que muchos de ellos fueron alumnos de él, pero instrumentos que son joyas hoy en día. ¿Alguna pregunta? La viola da gamba, pues viene precisamente desde los instrumentos anteriores que habíamos hablado. ¿Por qué se llama viola da gamba o de gamba? Porque se apoya en las piernas, y tilano gamba es las piernas, se apoyaba aquí en las piernas. ¿Qué hay de cierto que la carrera no es la medicina, sino director de orquesta? Porque tiene que aprender a tocar todos los instrumentos. Bueno, eso depende desde el punto de vista en que se mire. Si usted hace una carrera de medicina bien completa, usted terminó sus primeros doctorados y tiene que seguir trabajando, no se puede quedar quieto. Pero en la música es lo mismo, pero la música en cierta medida sí es de las más largas, pero no se puede parar. Uno nunca puede decir ya terminé, no, simplemente terminó una etapa, pero hay que seguir. Aquí aparece la famosa cuestión de las campanas, que es un arte también hermoso. Cuando hablábamos al principio de los sumerios,
de Sumer, de esa región, estábamos en qué época? En la época de bronce. Estamos en la edad de bronce. Ya venimos en una época relativamente muy moderna, aunque hay muchas campanas que se pierden en la historia. Los chinos tenían un sistema de 7 campanas correspondiente a 7 sonidos que tienen ellos, o sea, que antes de aparecer estas más sofisticadas, y los egipcios también tenían unas campanitas. ¿Para qué? Para anunciar la venta de pescado, por allá en sus pueblitos. Sí, en Tebas, pues en los pueblitos bien viejos, en Memphis, en muchos lugares. Y este tipo de campanas ya se había descubierto la forma de la aleación desde la época de bronce, de la aleación del cobre y el estaño, ¿cierto? En el caso de los órganos de tubos no es la misma aleación por cuestión de sonido. En el caso de los tubos, de los órganos tubulares, es plomo y estaño. Mire la diferencia. Y aquí era cobre y estaño. Entonces aquí aparece una campana llamada campana de la libertad. Esa campana está allí en los Estados Unidos, en Filadelfia, llamada la campana de la libertad, porque con esa campana anunciaron la libertad y la abolición en la primera parte de la esclavitud. Pero las campanas no solamente fueron para las iglesias, las campanas sirvieron para anunciar cosas, anunciar noticias, anunciar horas, anunciar que se murió alguien. Es decir, cantidad de cosas. Ya eso ustedes lo han estudiado en la historia y lo conocen. No me voy a extender mucho de eso. Allí hay otra campanita, allá, que es de la Catedral de Toledo. Ustedes saben que Toledo fue capital de España antes que Madrid. Y en este pueblito, porque es una ciudad que es más bien un pueblo, es muy grande, pero lo más importante, por ejemplo, es su catedral, que es una joya arquitectónica. Además, es el punto de encuentro de todas las figuras representativas de Don Quijote. Le ofrecen a uno a Don Quijote en barro, en lata, en todas las modalidades. Y también es famoso Toledo, claro, por el acero toledano. Las joyas que se hacen allá en el tipo de acero son maravillosas. Claro. Claro. Continuamos entonces aquí con otras campanitas. Viene otra campana enorme, la campana más grande del mundo. Fue encargada por la emperatriz Ana Ivanova, sobrina de Pedro el Grande. Altura 6.14, diámetro 6.6, peso 202 toneladas. En un incendio que hubo ahí en una iglesia que estaba dedicada a este señor, esta señora pues la encargó a Iván y a su hijo Mijail, pero en ese incendio la campana se cayó y por eso se quebró y ahí conservan el pedazo, pero ya hoy en día la conservan ahí como en la zona del Kremlin, me parece, para que los turistas la puedan apreciar. Pero miren cómo se ve una persona al lado de la campana, es enorme. Es un arte maravilloso la construcción de campanas, porque dependiendo del vaciado, de las proporciones de la aleación y del tiempo de secado y de enfriado y todo eso, depende el timbre, bonito o que no sea muy bonito. Sí. Entonces, se me olvidó una cosa, este tipo de instrumento de las campanas, aquí hubo un coro de la Universidad Adventista muy lindo, un coro de campanas, que yo creo que ustedes lo oyeron en muchas ocasiones. Pero entonces, este instrumentico, por aquello de las diferencias religiosas, se volvió enemigo de los musulmanes, y allá no se puede ni ver eso, una campana. Ellos tienen en sus minaretes unos personajes para pegar el grito, para llamar a la gente a la oración también,
cada mezquita tiene 2 o 3, o la Hagia Sofía o Santa Sofía es la que tiene más minaretes, pues. Y entonces se ubicaban estos clientes en esas torres altas para llamar a la oración, que son como 5, no recuerdo si es 5 veces al día o 7, pero religiosamente, esté lloviendo, tronando, esté haciendo lo que haciendo, eso sí es admirable, son demasiado comprometidos con su idea. Eso es respetable, porque es su cultura. Vienen los pianos, entonces los pianos son hijos del címbalo, del clavicémbalo, del clavicordio, que a la vez son hijos del santur, esos que tenían ya después le pusieron paticas y todo eso, le pusieron sistema de teclado, y el clavicémbalo, que es el antecesor del piano, entonces funcionaba golpeando las cuerdas, fue el instrumento preferido para utilizarlo en los conciertos, a ver cómo se llama esto, conciertos grosos o conciertos de cámara como bajo continuo. El bajo continuo simplemente significa como el acompañamiento. Usted nos iba a decir algo. Bien. Entonces, este es uno de los instrumentos que es de cuerdas y a la vez es de percusión, porque las cuerdas son percutidas por unos martillitos. Eso se lo debemos a Cristofori, que fue quien se inventó esto. Y en el periodo barroco, Bach inclusive influyó bastante eso para el perfeccionamiento de este instrumento, que luego, ya después del periodo barroco, tomó gran fuerza en el periodo clásico, con Haydn, Mozart y hasta nuestros días. 2 tipos de piano: un piano de cola. Ustedes ven que hay piano de cola, de cuarto de cola, de media cola, y el piano de consola. Correcto, correcto. Este instrumento tuvo una cosa muy interesante desde el punto de vista, desde cierto punto de vista, que los señores pudientes, comerciantes y demás, desde aquellas tierras hasta nuestras tierras, lo podían comprar. ¿Para qué? Para que sus niños se distraigan. Para entretener a la señora, para que no se aburriera, entonces le ponían un tutor para que estudiara piano y no se fuera a volar de la casa. Aprendió muchas cosas, menos el canto. Además, cuando Cristofori lo inventó para entretener a la señora, él no lo inventó con ese nombre, simplemente lo inventó con el nombre de cémbalo o cémbalo, porque en italiano la sé, pues lo pronuncian como cémbalo, piano forte, o sea, cémbalo o címbalo, que suena suave y fuerte, pero por extensión ya se le siguió llamando piano. La palabra en sí, piano, hoy en día tiene las 2 acepciones: el piano como el instrumento, o el piano como suave, cantar suave o fuerte, col forte, o sea, con fuerza. Esa es una de las cosas que tenemos. No, sí, usted. Principalmente para los estudiantes. Claro, claro. Bueno, esto yo les recomendaría cuando viajen a alguna otra parte, porque aquí en Colombia solamente hay un museo que se lo ideó de forma muy especial un sacerdote en Bogotá, que fue el padre Perdomo, viajó a muchas partes y recogió muchos instrumentos porque se los regalaban y todo eso, y entonces eso lo donó luego a la biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República. Allá hay una cantidad de instrumentos, pero aquí en Medellín no tenemos nada de eso. Desafortunadamente debería haber un museo de instrumentos. En Bélgica hay 2 o 3 museos muy interesantes,
Sí, hay en Gante, por ejemplo, hay un museo de instrumentos muy interesante, y en el centro de Bruselas también hay un museo. Aquí en Perú hay un museo nacional de instrumentos muy interesante. Se nos está acabando el tiempo, pero entonces sigamos acá. La guitarrita que tenemos hoy, traje 3 nomás, una guitarra tradicional, una guitarra eléctrica y una guitarra Picasso, que se la inventaron allí en Canadá, la diseñó una señora para un músico de jazz. Es un instrumento muy interesante. Hombre, son tantas cosas que yo quisiera mostrarles siquiera un videíto, pero no me puedo ir sin mostrarles esto. En el arte etrusco, vimos, en la región toscana, está este tipo de trompeta, que es el sapis, y este oboe, que es un oboe doble, que es lo mismo como que la chirimía que manejaban los egipcios, y allá una lira. Aquí aparece otra vez el hidraulis, un órgano con un tipo de trompeta ahí, y otro grupo de músicos allá. Adelantemos para que alcancemos a ver. En los prehispánicos, ¿ustedes qué prefieren? Les hago la pregunta, porque aquí hay muchas cosas. ¿Prefieren ver un videíto corto de unos 9 o 10 minutos de instrumentos más bien raros, que continúa acá para como que les toque algo de... Bueno, le pido el favor aquí al señor para que miremos la parte de los videos, ya le digo cuál. En la parte de los videos, de todos modos, les estoy dando los agradecimientos a todos por aceptar esta convocatoria, y me gustaría que Manuel se quedara un momentico para que vea la parte de los videos, para que vea unos instrumentos que no son tan comunes en nuestro medio. Aquí tenemos un hidraulófono. Escuchen, por favor. Escuchen, por favor. El sonido que emite es similar al del órgano. Consiste en un tubo al que se le han practicado y terapia para personas con poca capacidad visual, por lo que se han instalado bastantes en lugares públicos de Canadá y Estados Unidos. Otros están integrados en jacuzzis o como atracción en parques acuáticos. Número 9. Cajón. De origen peruano, parece surgir de la prohibición a los esclavos africanos de la zona de tocar los tambores. Este uso fue prohibido por la Iglesia Católica por considerarlo pagano, pero los esclavos tenían necesidad de expresarse mediante la percusión y usaban todo lo que encontraban para hacer música. Y una de las cosas que más a mano tenían eran las cajas de madera para transportar mercancías. Las primeras noticias que se tienen del cajón datan de mediados del siglo XIX. Consiste en una caja de madera que el percusionista toca sentándose a horcajadas sobre ella, usando las palmas de las manos o yemas de los dedos según quiera sacar un sonido u otro. Se populariza y difunde su uso gracias al guitarrista Paco de Lucía, que estando de gira en 1977 por Perú, lo ve, oye y adopta para su espectáculo. Desde entonces el cajón va unido al toque de la guitarra en todo recital flamenco, pues es más sobrio que otros instrumentos de percusión que se usaban hasta entonces como acompañamiento. Número 8. Níquelarpa. Es un instrumento de origen sueco de cuerda frotada, relacionado con la zanfoña y la vihuela de arco. Consta de un teclado similar al de una zanfoña, pero las cuerdas son frotadas con un arco. Su sonido característico se debe a las cuerdas simpáticas que están debajo de las que se frotan. Se tienen noticias suyas desde al menos 1350, siendo un instrumento muy ligado al folclore, y al contrario que la mayoría de los instrumentos tradicionales, no solo no ha desaparecido, sino que ha resurgido con fuerza. Así, desde mediados del siglo XX, su uso se ha extendido por todo el país.
Hay 4 variantes de la níquelarpa que aún se tocan a día de hoy. Se diferencian en el número y disposición de las teclas, cuerdas y forma de cuerpo. Como dato curioso, decir que hay un movimiento para nombrarlo instrumento oficial sueco, ya que refleja el espíritu nacional. Número 7. Jardínfele. El jardínfele o violín noruego es otro instrumento tradicional con gran arraigo hoy en día, tanto que es el instrumento oficial nacional del país. Se asemeja a un violín, pero este, además de las 4 cuerdas, lleva debajo otras 5 de resonancia que emiten sonido por simpatía. Suele ser un instrumento muy decorado, con incrustaciones de nácar y otras maderas, y terminando el clavijero con la talla de la cabeza de un animal. La primera referencia que se tiene de él es de 1646, y el más antiguo que se conserva está firmado en 1651. Acompaña a las danzas tradicionales del país, de las que hay concursos anuales. Número 6. Balalaika con trabajo. Se trata de otro instrumento tradicional, esta vez de Rusia. La balalaika es un laúd de 3 cuerdas, con una caja de resonancia en forma triangular y plana, con un mástil largo y estrecho. Se construye en 7 tamaños, desde el más alto de los tonos al más bajo, siendo el contrabajo el más grande en tamaño y el que emite los tonos más bajos. Mide hasta 160 centímetros de longitud y descansa en el suelo mediante una pica de metal. Debido al tamaño de sus cuerdas, se suele tocar con un plectro de cuero, incluso con suelas de zapatos o tacones de botas. Hay orquestas formadas por distintos tipos de balalaikas, que tocan música con arreglos especialmente hechos para estas. La primera referencia que se tiene de este instrumento es de 1688, y a finales del siglo XIX se perfecciona y se crean orquestas y partituras. Su uso está extendido fuera de Rusia, y hay importantes asociaciones dedicadas a él en Estados Unidos. Número 5. Estilófono. El estilófono es un pequeño teclado que se toca con la ayuda de un lápiz metálico. Fue inventado en 1967 por Brian Jarvis y ya al año siguiente se fabricó a lo grande. Al principio se vendieron como juguetes para niños, pero músicos profesionales lo han usado en sus canciones. David Bowie, Tony Visconti o Richard Barron son solo unos ejemplos. Cada nota del teclado tiene un distinto voltaje que, al ser tocada con el lápiz, cierra el circuito eléctrico generando así el tono, y están disponibles en varios tonos: grave, estándar y agudo. En 2007 se volvió a lanzar al mercado, modernizándolo. El nuevo modelo se asemeja mucho al original de la década de 1960, pero tiene un control de volumen y cuenta con una función de rendimiento de audio. Desde entonces han ido apareciendo nuevos tipos con mejoras continuas. Número 4. Címbalo. Es un instrumento de forma trapezoidal y sus cuerdas se hallan dispuestas de la más corta y aguda a la más larga y grave, siguiendo los lados paralelos. Se toca percutiendo con 2 mazos las cuerdas. Los hay portátiles, más pequeño, que se cuelga al cuello, y de concierto, de mayor tamaño y registro. Estos constan de patas y es como un piano pequeño, con un pedal para mutear las cuerdas. Lo perfeccionó Joseph Sunda, fabricante de pianos, en 1874. Su origen es incierto, pero se dice que el pueblo gitano extendió su uso por Europa ya en el siglo XII. Sin duda es un instrumento muy ligado a ellos y es muy popular en Europa central y oriental. Número 3. Armónica de cristal. La armónica de cristal es un instrumento que combina una serie de platos o cuencos de cristal graduados por tamaños, alineados horizontalmente y atravesados por un eje que los une. Tiene un pedal que hace que gire como las máquinas de coser. El sonido cristalino se produce humedeciendo los dedos en agua y tocando los platos mientras giran. Podemos encontrar los precursores de esta armónica en el arpa de cristal, que es un conjunto de copas llenas en distinta medida de líquido y que se toca pasando los dedos por los bordes. Fue Benjamin Franklin el que lo ideó, después de ver un concierto de copas en Cambridge en 1761, montando 37 cuencos de cristal sobre un eje metálico, movido por un pedal. Como dato curioso, señalar que estuvo prohibida por considerarse peligrosa. Volvía loco a quien la tocaba y a los que oían su música. También lo acusaron de producir cáncer y saturnismo. Número 2. Guitarra Picasso.
Esta impresionante guitarra la construyó la luthier canadiense Linda Manzer para el músico de jazz Pat Metheny, quien la usó en discos y actuaciones. Consta de 3 mástiles y 42 cuerdas. Aunque si de guitarras raras hablamos, el guitarrista Steve Vai no se queda atrás. Con una de 3 mástiles y forma de corazón, o con la Emerald Ultra Guitar, construida en 2001 por Alistair High, basándose en la portada del disco Ultrazone. Número 1. Didgeridoo. Se tiene referencia de algunos con más de 10.000 años de antigüedad, aunque los propios aborígenes hablan de hasta 40.000 años. El nombre se lo pusieron los primeros europeos que lo escucharon, trasladando fonéticamente el sonido que emitía. Es un instrumento de viento, básicamente un tubo de madera de hasta 3 metros de largo, por el que por un lado se sopla, emitiendo el sonido por el final del mismo. Es de madera de un tipo de eucalipto, al que las termitas, de forma natural, han horadado todo su interior, formando así el tubo hueco. Ha venido siendo muy importante para este pueblo en las ceremonias tribales, aunque últimamente se ha popularizado al ser introducido como instrumento en discos de mucho éxito como los de Jamiroquai. Al ser introducido como instrumento en discos de mucho éxito como los de Jamiroquai.